Así que hoy vamos a tener a la doctora Daniela Almirón desde España. Hoy estamos internacionales. Ella es argentina y está capacitándose actualmente en España. Vive en Puerto Madryn. Es oriunda de San Juan. Así que vamos a tener el gusto de poder hablar, bueno, de lo que es. Bienvenidos y bienvenidas, exacto. De lo que está sucediendo con la mediación a distancia en este contexto de pandemia. Y bueno, también por supuesto preguntarle un poco sobre su experiencia en España y qué diferencias hay o qué similitudes hay entre la mediación en España y en Argentina. Así que les voy a contar un poco. Ella es abogada por la Universidad Católica de Cuyo, es mediadora, es máster en mediación por la Universidad Complutense de Madrid, coordinadora parental por la UNED, directora ejecutiva de CIEDEPAS Argentina, docente en la entidad capacitadora Mediante, ¿sí? Ahí se acaba de unir. Ahora la vamos a incluir al vivo. Es cibermediadora por OER Latinoamérica, está especializada en mediación familiar e internacional, es autora y coautora en libros de su especialidad y también en relatos y poesía, es experta en gestión de mediación en el ámbito público judicial, que es donde se desempeñaba antes de ir a España. Es integrante de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género, ¿sí? Y es cronista en varios medios periodísticos y ha sido oradora también en las charlas TED por la ciudad de Puerto Madryn en el año 2015. Así que es una persona que está muy formada y tiene muchos intereses, aparte de los que yo les acabo de contar, en arte y en otras cuestiones. Tiene un bagaje cultural muy amplio, lo cual creo que termina enriqueciendo su labor como mediadora. Ahora la voy a buscar y la vamos a agregar al vivo. Ahí está. Así ustedes pueden empezar a charlar con ella. Por supuesto, tienen las pueden dejar acá y se las vamos a ir haciendo a medida que vamos charlando. Hola, Daniela. Hola, me da mucho pudor escuchar todos esos títulos nobiliarios. Creo que los resumí. Yo voy a agregar uno que no es tan académico, pero que tiene que ver conmigo. Y una es que soy hincha de River Plate, así es que Mirá vos. capaz que algunos abandonan. Y otra, bueno, y otra es que eh, me gusta conocer oficinas de mediación. Eso he hecho durante mucho tiempo, siempre que he tenido oportunidad. Pero lo del fútbol ya lo conversaremos, cómo tiene que ver con la comunicación. Bueno, cuando quieras, cuando quieras. Y mira, dijiste la palabra clave, porque yo tenía pensado empezar la entrevista o la charla con una frase con la cual finalizaron Matías y la doctora Cuchurelar en la clase pasada, que era que para ser mediadora había que ser creativo. Y estamos en un contexto. Epa. Uy, acá tenés gente que no le gustó que digas que sos de River. Bueno, pero buscamos un mediador o una mediadora, si quiere. Bueno, Hola, Caro. iba a empezar, Saludando a mucha gente amiga. iba a empezar con eso, con que para ser mediadora había que ser creativo. Pero dijiste la palabra clave que es comunicación, ¿no? Entonces te quería preguntar, bueno, estaba viendo tu charla, la charla TED que citaba recién, y vos hablabas de la importancia de la comunicación. ¿Cómo ves que la comunicación en este contexto de pandemia, ¿no? Quizás en general y en lo específico en tu profesión. Bueno. Voy a comenzar como corresponde, además, y como lo siento, que es, antes de responderte, agradeciendo, más allá de que el otro día te lo dije en nuestra conversación privada, en el vivo público, eh, la admiración que me provoca este proyecto que encararon desde FUNPEDER de Derecho a Domicilio me pareció desde el primer momento muy creativo, muy solidario, y de un matiz de responsabilidad social muy alto.
Digo, cuando pensamos en la responsabilidad social de las empresas o corporativa, como se le llame según el lugar, me parece que esto tiene que ver con una responsabilidad social, profesional de parte de ustedes y de cada invitado o invitada que han tenido. Así es que esto por un lado, que a mí me enorgullece, que sea esto una fundación patagónica y bueno, y que estén haciendo esto. Así es que gracias por incluirme, ¿no? E incluir a Mediante y a mucha gente amiga. Bueno. Nosotros los que tenemos que agradecer la generosidad de ustedes. Nosotros podemos haber tenido la idea, pero sin la generosidad de todos y cada uno de los expositores que pasaron acá, que la verdad que todos han sido un lujo, esto no sería lo que es, o sea que es recíproco el agradecimiento. Circular, como todo que es circular en el universo. Bueno, el tema de la comunicación, que es una palabra con un contenido tan diverso, quizás según quien la nombre a la palabra, ¿no? Y cómo también la palabra comunicación es usada y reusada y no sé si bien usada. Lo que creo es que todas las tareas que realizamos en la vida tienen algo que ver con nosotros mismos, para algunos y en algunas creencias es kármico, y creo que comunicarse, sabemos que uno de los axiomas de la comunicación es que siempre nos estamos comunicando, es decir, que no es posible la no comunicación, porque tú estás comunicando con lo que, cómo te vemos, cómo te maquillaste, con tus accesorios, con lo que vemos detrás tuyo, y quien me ve a mí también dirá acerca de mis gafas, de la prenda que elegí, de qué es lo que hay detrás mío, ¿no? Y todo eso mientras yo estoy hablando genera también otro plano de información y de comunicación acerca de mí y acerca de vos, ¿no? Entonces, esto de que no es posible no comunicarse, o que siempre nos estamos comunicando, es la primera cuestión. Y también esto de que cuando comunicamos, yo soy dueña del mensaje, de cómo lo puedo transmitir, de lo que porto conmigo y de lo que verbalizo, y el otro el receptor es dueño de lo que recibe, ¿sí? Y de cómo decodifica, interpreta, en función de su percepción, la percepción que nos atraviesa a cada ser humano y que es diferente en cada ser humano, y que hace que vos interpretes lo que puedes con tu percepción desde lo neurológico, desde tu construcción histórica, vital, y que cada uno de los que nos está escuchando interprete también desde ese lugar, ¿no? Entonces, en esta complejidad que es la comunicación, y que no es un proceso lineal, sino que es un proceso absolutamente complejo, es que nos encontramos los seres humanos. Y nos encontramos en un contexto, siempre. Este es un contexto online, es el contexto de Instagram, es el contexto de que tú estás en tu casa y yo estoy en la mía, el contexto de que estamos en países diferentes, con usos horarios diferentes, y que cada uno de los que nos escucha está en un contexto distinto, que puede estar escuchando y viendo, o solo escuchando, y mientras a lo mejor está cuidando a sus hijos, o está preparándose el mate, o preparándose un té, o está solo dispuesto para hacer esto, pero es un contexto que es el de cada uno. Y también ese contexto construye la comunicación. Entonces, lo primero que te puedo decir es esto, que es complejísimo, y que está atravesado por muchos factores, los individuales, personales, y los externos. En este contexto de la pandemia, que también se vive en cada país, en cada casa, en cada ser humano, de manera diferente, bueno, construye una comunicación propia, ¿no? Un encontrarse con el otro y con los otros de una manera única y especial. Y podrá ser más pacífica
más tranquila, más armónica, o no. Y esto influye en la gestión de conflictos en la actualidad, ¿no? Totalmente. O sea, no podemos escindir el contexto en cómo llevamos adelante justamente eso que decías, la gestión de los conflictos, ¿no? Te saco una pregunta aparte, así que hablaste del contexto personal de cada uno. ¿Cuál ha sido, porque también venimos hablando de unas charlas anteriores y está muy en boga, el tema de las neurociencias? ¿Cuál crees que ha sido el impacto de las neurociencias en tu ámbito de trabajo? Bueno, yo no soy un especialista, aunque las neurociencias es un tema que los mediadores es importante que lo abordemos, y que también tiene que ver con esto del pensamiento lateral y creativo, que era la primera pregunta, ¿no? Porque si no parece que no tengo escucha activa, No, que es una, también estoy, que es una... todo el mundo está como con el tema, y No, pero hablamos de neurociencia ahora, bueno, por un lado te da la curiosidad, ¿no? Y por otro, sí, sí, sí. bueno, lo poco que sé y que entiendo es lo de los sesgos. Y bueno, pensaba cómo vos tenés que, vos habitualmente, capaz, sin saber o sin estar, como me estás diciendo, Sí. tan empapada en eso, aplicás herramientas que están vinculadas en tu trabajo diario, las venís aplicando hace un montón, digamos, que es trabajar con las personas, con entender el contexto de la persona, entender que, bueno, que pueden haber sesgos, el tratar de fomentar el diálogo entre las partes, ¿no? Lo importante que es el trabajo que ustedes llevan adelante. Ah, bueno, por un lado me parece que esto, los estudios de las neurociencias en la actualidad y la difusión masiva que hay acerca del tema me parece fascinante, de que haya mucha más divulgación acerca de las neurociencias y acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Y de lo poco que se conoce acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, pero que lo poco que se conoce se pueda difundir, ¿no? Esto por un lado, y también en relación con la gestión de emociones y también en relación con la programación neurolingüística, ¿no? A mí me gusta lo que tiene que ver con la neurolingüística y la comunicación en particular, por esto de reconocernos desde lo neurolingüístico, eh, cuántos somos de visuales, de kinestésicos o de auditivos, ¿no? ¿Qué predomina en nosotros? Y me parece que es una herramienta que es importante para los mediadores para reconocerse a sí mismos y para reconocer en los otros, ¿no? Entonces, uh, creo que esto contribuye a la generación de esto de potenciar el pensamiento lateral, ¿no? Que es esto del pensamiento creativo. Y cómo podemos estar más formateados para un pensamiento lineal, ¿no? Y los abogados y abogadas en particular para un pensamiento positivista, y cómo el potenciar el pensamiento lateral nos abre un mundo, un universo mayor de posibilidades. Aunque en algo que dijiste a mí me parece, y en esto eh, estoy en lo que es la corriente que se llama de mediación humanística, que quien la ha difundido es Jacqueline Marino, que es una mujer francesa, que, que ella apunta a esto que en los últimos tiempos se está conversando o difundiendo más y que tiene que ver con el trabajo individual con cada uno. Y cuando digo el trabajo individual con cada uno es que cada persona hará consigo misma un trabajo de exploración y de reflexión en las líneas en las que se sienta más confortable y cómodo o cómoda, que puede ser desde la religión, desde una religión determinada, puede ser desde la meditación, desde un tipo de meditación o una clase de meditación, desde el mindfulness, que también es meditación llevada a la ciencia, pero lo que es claro hoy
e ineludible es que el profesional de la mediación que se dedique a esto tiene una interpelación y una responsabilidad y una obligación de trabajar consigo mismo aquello que promueve y que propone a las personas que se sientan en una mesa de mediación. Que lo trabaje desde la metodología, las líneas o las disciplinas, insisto, que se sienta más cómodo. Pero si proponemos la escucha activa, si proponemos la cortesía, si proponemos la paciencia en el escuchar, si proponemos la empatía, bueno, tenemos un gran trabajo con nosotros mismos primero, para por lo menos para reconocernos en nosotros cómo está funcionando todo eso, ¿no? Claro, es como un compromiso ético que el mediador tiene para consigo con la profesión, ¿no? Sí. Yo pensaba ustedes al manejar el conflicto, digo, también lo importante que debe ser para ustedes a nivel personal y a nivel salud, porque uno carga, uno recibe mucho las emociones cuando está intentando conciliar o mediar entre dos partes, uno es humano y uno también recibe el conflicto, digamos. ¿Cómo gestionás vos eso? O cómo gestionan los mediadores eso, el poder mantener un lugar de componer, quizás un poco alejarse un poco más para entender a las personas, pero alejarse un poco del conflicto y no llevárselo a la casa. Lo pienso en términos en algún punto similar a lo que le pasa a un psicólogo, ¿no? Cuando va su paciente a terapia y le cuenta todo lo que le pasa, digamos. Hay una cierta transferencia por ahí entre el psicólogo y el paciente y quizás se me ocurre que también les puede pasar a nivel personal a ustedes eso, ¿no? ¿O me equivoco? Primero está esto, un trabajo individual con cada uno y también un ejercicio de práctica profesional de las herramientas y recursos que brinda la mediación. Es cierto que es muy delicado este límite entre comprender el sentimiento del otro y no hacerme cargo de ese sentimiento, ¿no? A ver, mucho se habla de la empatía. Y poder ser empático tiene este ejercicio de hay un nivel de exposición y de riesgos porque el ponerme en el lugar del otro es poder decir, yo comprendo lo que te está sucediendo, sé lo que significa estar en ese lugar, no hay algo que yo pueda decir o hacer para cambiar lo que está sucediendo, pero quiero que sepas que acá estoy comprendiéndote y no juzgándote. Entonces, hay un rol comprometido en ese sentido, ¿no? Y creo que cuanto los mediadores, al menos en esto que es lo que yo puedo hablar, que es la profesión de mediador o mediadora, de reconocer cuáles son las herramientas y las técnicas que yo tengo para poder hacer sentir comprendido, pero también estar en mi propio eje para poder seguir colaborando en la construcción de una mejor comunicación de quienes han decidido usar esta forma de diálogo, es lo que me permite mantener esa saludable distancia, pero además una saludable cercanía, ¿no? Que implique que sigo respetando la autonomía y la libertad de estas personas y que estoy ahí para acompañar en acercarlos desde el diálogo. No sé si esto te responde, pero es lo que... yo hace 18 años que hice mi formación en mediación y durante 18 años no he dejado de mediar. Y he tenido mi periodo en el que uno está en modo mediación muchas horas del día. Y también se vuelve como una deformación en algún punto, y entonces la familia te dice, o los amigos te dicen,
No empiece con las preguntitas, ya estás, Daniela, ya está con las preguntitas, ya está con eso que le dicen parafraseo. Bueno, porque se vuelve un modo saludable de comunicarse. Eh, y, y creo que esto es una combinación de tener claros los recursos y las herramientas procedimentales de la mediación y también un trabajo de estar en eje y que te permita, desde lo humano, desde la humanidad y la misma humanidad que tienen quienes están sentados ahí, de acompañar. Y que además, cuando se termina ese encuentro, se termina esa reunión, eh, poder seguir en eje y poder seguir a lo mejor reflexionando sobre lo que ha sucedido desde este lugar de la empatía. Y te cierro con esto, que también colabora mucho con esto para los profesionales de la mediación, el trabajo que se llama en clínica, que es en clínica en unos casos y supervisión, aunque suene así como medio fuerte, Sí, pero es sí. la clínica es poder conversar entre mediadores sobre casos de mediación, y en esto se salva la confidencialidad porque es un trabajo que es profesional también y que implica poder compartir con mis colegas mediadores y mediadoras qué me ha pasado y cómo me he sentido para poder tener una devolución también desde la técnica, ¿no? Y que me ayude a seguir aportando, ¿no? Y a mirarme a mí misma desde el uso de mis herramientas. Y también la supervisión desde afuera, ahí nos dice, Exacto. permiso, Aida, un grandísimo mediador amigo catalán, el cuidarse en la profesión de la mediación fundamental. Eh, para mí una forma de cuidarse es trabajar en clínica, que tienes, hay una metodología para trabajar así en conjunto, y también desde un tercero que puede colaborar en decodificar y hacer devoluciones también desde las herramientas de la mediación. Esto nos ayuda también mucho en lo emocional. Perfecto, súper clara la respuesta. Y lo dijiste recién, ¿no? La parte humana de la mediación. Esa paz humana, el estar frente a frente con la persona, con las personas, que sobre todo, bueno, en cuestiones de familia, es como cuando uno viene en conflictos de índole familiar, donde hay tanto sentimiento opuesto, a diferencia de quizás una mediación por la cuestión patrimonial. Eh, cómo se modificó con este nuevo contexto y esta nueva virtualidad en cuanto a dos palabras claves se me ocurren, ¿no? Lo humano, del contacto, del estar cerca, del poder ver eso, lo gestual, vos hablas de la comunicación, poder ver lo que no quizás estamos viendo ahora en la pantalla. Yo puedo estar sentada, vos me ves como yo estoy maquillada, el collar que me puse, pero quizás yo estoy muy nerviosa y estoy con el pie haciendo así, y vos eso no lo podés captar porque no estamos frente a frente. Entonces, ¿cómo impactó eso en la mediación a distancia? ¿Qué herramientas, qué vueltas le encontraste para no perder eso humano que para ustedes es tan importante? Ah, por lo pronto comenzaría diciendo que la mediación online o la mediación a distancia o la mediación electrónica o la mediación con soportes tecnológicos no es una novedad de la pandemia. Y en Argentina se viene desarrollando desde hace 10 años aproximadamente. Uh, Digo, para responderte lo que me preguntas, inevitablemente tengo que contar esto. ¿Por qué? Porque a mí me enorgullece formar parte de esta generación de mediadoras y mediadores argentinos que los hechos, el hecho geográfico de 4.200 kilómetros de extensión desde La Quiaca a Ushuaia, y la movilidad y migración interna de nuestro propio país nos llevó a que los hechos estuviesen antes de cualquier reflexión jurídica o análisis jurídico o del cómo, cuándo, en, en,
en este sentido, pensando, si nos escuchan, hay amigos y amigas, bueno, como hay de Cataluña, de México, estoy viendo que se suman, eh, y de otras provincias de Argentina, porque tú estás en Puerto Madryn, lugar en el que yo he vivido durante 13 años, en la Patagonia he vivido durante 23, pero me mudé de San Juan, que está a 1800 kilómetros, me mudé ahí a la Patagonia. Entonces, Chubut en particular y Puerto Madryn es una ciudad que tiene una gran migración interna, y cuando hablamos de una migración interna estamos hablando de Catamarca a Puerto Madryn, que son 2000 kilómetros. Algún catamarqueño o catamarqueña me corregirá si son unos kilómetros más o menos. Donde no, en un país donde no tenemos trenes, donde la movilidad es por vía terrestre, con los buses, los ómnibus o colectivos que te pueden llevar un día completo, o con aviones, que implica que hay que tomar un avión en tiempos de movilidad absoluta a Buenos Aires y de Buenos Aires a Catamarca, suponiendo, ¿no? Entonces, la mediación a distancia, la mediación online, es una realidad en la República Argentina desde hace 10 años, con las primeras formaciones en Salta de mediadores a distancia con ODR Latinoamérica, y luego los mediadores de toda la República Argentina que, a raíz del pedido de las personas que se habían mudado, se producían separaciones, esto que vos decís, tema de familia, separaciones, y una de las partes volvía a lo mejor a su provincia natal, y había que gestionar cómo continuaba esa familia con esta distancia, ¿sí? Padres y madres en comunicación, en aporte de alimentos, ¿no? En cuidado de sus hijos e hijas. Así es que así comenzamos las mediaciones con mediadores, con la comediación a distancia, con un mediador en cada provincia, y una de las partes, cada parte con uno de los mediadores, pero los mediadores trabajando en equipo de comediación a distancia, porque son mediadores y mediadoras de las dos partes, no es que es un mediador de cada uno, ¿no? Entonces, este ejercicio se viene dando hace 10 años con plataformas de lo más diversas, porque podíamos tener Skype, y las plataformas más novedosas de la actualidad no las teníamos. Los poderes judiciales también fueron incorporando sus sistemas, sus plataformas, para que cuando se trabajaba con mediadores de otro poder judicial pudiese usarse esa plataforma, y si no el teléfono, y si no la videollamada cuando ya estuvo el WhatsApp. Lo concreto es que se han construido cientos de acuerdos de comediación a distancia en la República Argentina, y también se han construido acuerdos desde la República Argentina a países limítrofes como Chile o como Uruguay o como Paraguay, con esta metodología. Entonces, a mí me enorgullece, porque creo que la pandemia encontró a los profesionales de la mediación en Argentina más, menos, diciendo, bueno, a ver, sí, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ha tenido en vista? Colaborar con las personas que buscan el espacio de mediación y que buscan un profesional de la mediación que los ayude a gestionar lo que les está sucediendo. Entonces, ahora, para responder tu pregunta, en esta argentinidad de que no respondemos linealmente, yo te diría, lo miraría desde otro lugar, que es no lo que no, porque yo no te veo hasta esta parte de ti, y tú me ves a mí, pero ¿por qué no aprovechar lo que sí vemos? O sea, no es lo que no vemos, lo que sí vemos, lo que sí yo veo de ti, tu sonrisa, tu gesto, lo que vos ves de mí, mis manos, ¿no? Mis movimientos. Digo, contamos con esto. No pensemos en lo que nos falta, pensemos en lo que sí tenemos cuando nos encontramos de esta manera, ¿no? Pensemos en lo que sí tenemos cuando hacemos una llamada de teléfono. El teléfono en mediación es esencial.
una llamada de teléfono cortés, bien construida, con tranquilidad, puede generar un alivio y una empatía con la persona que está del otro lado, que es difícil de dimensionar. Y acá muchos de estos, de las mediadoras y mediadores, y está Carolina Seguencia, de la Oficina de Mediación de Puerto Madryn, que te lo puede decir, y que la aman cuando ella se comunica por teléfono. Puede generar muchísima empatía y muchísimo alivio. El tema es cómo uso las herramientas y cómo me predispongo para hacer este trabajo. Entonces, es importante lo que tenemos. ¿Y qué vamos a registrar? Lo que podemos registrar, pero estemos atentos a quien está del otro lado, y también tenemos que agudizar oído, agudizar vista y agudizar el ejercicio de hay algo que no esté funcionando, que esté funcionando de manera inadecuada, generar espacios de confianza en el que las personas en una comunicación como esta puedan decir, mire, yo no me estoy sintiendo bien, necesitaría hacer uso de esto de la voluntariedad que usted me explicó desde el comienzo, y o necesito ir al baño, o necesito levantarme de esta silla en la que estoy sentado para tomar agua, ¿sí? Digo, el explicitar quizás mucho más, y no trabajar con las obviedades, que es algo que los mediadores tenemos que tener muy claro, que no hay que trabajar con las obviedades y los supuestos. Esto es lo que yo te podría decir, ¿no? De lo que intento hacer, trabajar conmigo también, ¿no? Perfecto, Dani, y la pregunta, me surge una pregunta, me hablabas del comediador. ¿Cómo se elige un comediador para los abogados que no somos especialistas en el tema? ¿Cómo es el trabajo en conjunto? ¿Cómo gestionan eso? Bueno, es una buena pregunta, porque la comediación, a ver, yo siempre digo que fui parida en la comediación, porque cuando hice mi formación en mediación, se acababa de sancionar la ley provincial de mediación en la provincia del Chubut, y que es una ley que yo amo, que soy fan de esta ley, porque introdujo en el año 2002 la comediación interdisciplinaria en igualdad de condiciones, en esto de, no es que hay un mediador y el comediador, nos llamamos comediadores, ¿sí? O mediadores, en igualdad de condiciones ante una reunión, un encuentro de mediación. Y digo reunión porque también estoy criada desde lo lingüístico, en reunión de mediación, no en audiencia, aunque en muchos lugares se le llame audiencia o secciones de mediación. Nosotros tenemos incorporado esto de la reunión o el encuentro de mediación. Y la puede darse de diferentes maneras en esto de cómo se construye un equipo de comediación, porque puede darse según el lugar donde se desarrolle, de manera aleatoria, o porque se construyen parejas de comediadores o comediadoras, y requiere otro ejercicio humano muy intenso, que desde mi punto de vista es los primeros que tienen que tener muy buena comunicación son estos dos profesionales que van a trabajar en conjunto conduciendo un proceso de mediación. Y considero que estos construyen, se fue cortando, no sé si me escuchaste, Bonita, porque veía que se cortaba. Espera que voy a... ¿Está? Estoy. Ahí, para ti. Bueno, no nos vamos, no nos vamos. Estamos acá. Muy bien. Sí, y vos me tenés que decir
cuándo nos vamos, porque si no yo agarro el micrófono y puedo estar hablando de mediación. A ver, tenemos Eh, una hora dura el vivo, Instagram te avisa unos minutos antes de que se va a cortar. Sí. Ay, por favor, una hora vamos a agotar a nuestros amigos y amigas. Te decía que considero que los primeros acuerdos que hay que hacer son aquellos entre los profesionales de la mediación, co-mediadores que van a conducir un encuentro. Entonces, más allá de cómo me eligieron, cómo nos encontramos ya en la instancia de decir somos co-mediadores, es cómo construimos nuestra relación de comediación. Y esto tiene que ver eh, eh, con conceptos y con idea de trabajo en equipo y qué acuerdos construimos, por empezar, para dar el discurso inicial. Lo que llamamos el encuadre inicial en una reunión de mediación, que se construye por estos profesionales comediadores, que tiene que ver con legitimarse, con hacer reconocimientos hacia las personas por estar en ese momento ahí, por distribuir todo lo que es la información inicial que se le da a las personas en una reunión de mediación. Y entonces requiere un ejercicio muy humano de generosidad, y cuando digo generosidad lo digo así, pueden tomarlo en términos altruistas y románticos, y lo es, porque si nos dominan los egos, los únicos perjudicados o perjudicadas van a ser las personas que vienen a mediación. Entonces requiere un ejercicio, por un lado, una dimensión de la técnica propiamente, y por otro lado una dimensión desde lo humano. Es decir, cómo me encuentro desde lo técnico y lo humano con este colega con el que vamos a conducir este proceso. Y en eso hay que conocerse, y para conocerse hay que tener una primera buena comunicación con ese colega. Fundamental, la palabra clave con la que me voy a ir de acá, y sobre todo después de haber escuchado y visto tu charla, Ted, es la comunicación, ¿no? El saber trabajar en equipo, el dejar quizás los egos profesionales para construir de a dos lo que sí. que tienen un conflicto necesitan. Mira, Ricardo Iguacel nos dice que es amigo y es mediador, ha hecho la formación con mediante a través de FUNPEDER, el aprecio a las personas. Si me permitís, hago un inciso sobre esto que tiene que ver, cuando hablamos de comunicación, es esto de decir cuánto del otro en lo que me comunica, en su todo comunicación, en esto de que del 100% de la comunicación, solamente un 93% es lo analógico y solo un 7% es lo digital, lo que hablamos, cuánto yo aprecio del otro. Porque esto del aprecio, que es el aprecio por lo que el otro me brinda, que yo lo asocio mucho a la desiderata cuando dice todos tienen algo importante que contar, incluso la desiderata dice, el ignorante y el aburrido, no quiero entrar, ¿qué será para la desiderata el ignorante? Pero digo, todos tenemos una verdad que contar. Entonces, el aprecio por lo que el otro tiene para brindarme. Entonces, el mediador tiene, y le agradezco a Ricardo que traiga esa palabra, porque para mí hay un libro fundamental que es Las emociones en la negociación, y que trabaja sobre esto. ¿Cómo puedo apreciar lo que el otro me trae? Y cómo el otro aprecia lo que yo le doy. Y este aprecio tiene que ver incluso con la disidencia. No tiene que ver con el estar de acuerdo o coincidir con el otro. Tiene que ver con valorar lo que el otro me brinda, más allá de que yo disienta, más allá de que yo esté en desacuerdo con lo que el otro dice. Totalmente, totalmente. Fíjate vos que yo cuando leo, o quizás le pasó a muchos de los que están siguiendo la charla, cuando leemos el comentario de Ricky, yo le di otro sentido a la palabra aprecio, ¿no?
Mirá lo profundo que es y todo lo que implica y las herramientas con las que ustedes cuentan, porque eso solo lo puede, eso es como solo lo ven ustedes. Quizás no lo ve un abogado que no está formado en esto, ¿no? Que por ahí estamos, como dijiste hace un rato, estamos formados para ser muy literales y muy positivistas y bastante rígidos. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo ves o qué diferencias encontrás en nuestra mediación acá? No sé si quieres hablar a nivel Argentina o a nivel Chubut, para los que somos de Chubut, con la mediación en España. ¿Qué similitudes y qué diferencias encontrás o qué riquezas y qué cosas podemos tomar de ellos o ellos pueden tomar de nosotros, ¿no? Por un lado te diría que siempre los contextos normativos, jurídico-normativos, son propios de cada país, ¿no? En esto de las construcciones sociopolíticas, jurídicas que hace cada país, ¿no? No obstante, la mediación siempre es voluntaria, y cuando digo voluntaria es que más allá de que pueda ser una instancia procedimental previa, requerida para, justamente previamente para el inicio de algún tipo de acción jurisdiccional, siempre será voluntaria. Es decir, eh, que nos obliguen a sentarnos a conversar con alguien, eso es un derecho personalísimo, ¿no? Eh, entonces, la voluntariedad es algo que rige siempre en un proceso de mediación, diré, puro y duro. ¿Por qué? Porque podemos tener otras formas de gestión dialogada y participativa de solución de conflictos, o de malestares, o de situaciones, o de problemas, que pueden tener otras características, ¿no? Pero la voluntariedad en la mediación pura y dura es así, es voluntaria. La confidencialidad también en la mediación o sea, hay una coincidencia, y luego tiene que ver con diferencias de contextos normativos, de esto, la conformación política en España, el tema de las comunidades, la ley nacional de mediación que tienen de mediación civil y comercial, después las comunidades, cómo algunas tienen normativas sobre mediación familiar, cómo se ha desarrollado la mediación comunitaria en algunas comunidades y en otras no, de otra manera. Entonces, uno ve diferentes desarrollos, pero sí hay algo que con mis colegas españoles refieren y que a mí me enorgullece, es que siempre refieren a Argentina como, como un modelo a seguir y a admirar, en el sentido de desde cuándo está desarrollada en la Argentina y cómo los profesionales de la mediación argentinos se destacan siempre a donde van. Se destacan si van a congresos, si van a paneles, si van a conferencias, si dictan talleres, y eso a mí me enorgullece mucho. Entonces, una cuestión sería esto, los contextos y los marcos normativos, y después hay desarrollos de mediación comunitaria, de mediación penitenciaria, de mediación en el deporte, de mediación en el ocio nocturno, proyectos que yo en particular admiro mucho. Bueno, a Aida, que se había sumado recién, por ejemplo, con la mediación penitenciaria, y cómo también han ensamblado con proyectos de mediación penitenciaria que hay en la República Argentina, hipervaliosos, en la Procuración Penitenciaria de la Nación, que lo quiero nombrar a mis amigos, bueno, los Volpi, Mariana Volpi y Alberto Volpi, que lideran en un gran equipo la mediación penitenciaria. Pero yo considero que hay un gran desarrollo de la mediación en España, que nos encontramos tanto desde Argentina como de España con cuando queremos
ver a la mediación mucho más desarrollada y más insertada en la comunidad, ahí nos unen esto de decir, bueno, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para que la comunidad toda, la comunidad de profesionales en diferentes áreas, cuando son consultados, puedan, eh, puedan requerir el proceso de mediación conjuntamente con sus abogados, ¿no? Esta es una cuestión que sigue siendo algo muy coincidente de trabajar todavía. Y, y, yo admiro, por supuesto, a los profesionales de la mediación en España, pero también los admiro por cómo ellos ensamblan con muchos profesionales de Argentina y se hacen muchas cosas conjuntamente. Genial, muy interesante. Me tiraste como muchas aristas de tipos de mediación que por ejemplo acá no están tan, o no todos los abogados los conocemos. ¿Cuál crees que son los tipos de esas como especialidades en mediación que son como más interesantes o más urgentes de tratar de implementar acá en Argentina, o que podemos resolver conflictos que quizás antes no lo estamos utilizando tanto como una herramienta para solucionar conflictos? Pensando en lo penitenciario, pienso en lo comunitario, pienso en lo intercultural quizás, ¿no? En tanto conflicto por tierras, donde hay choques de cultura, pienso mucho en el norte, pienso mucho en el sur. Argentina tiene una gran diversidad de razas o de etnias y como que se me hace que es una deuda todavía pendiente, ¿no? Que no estamos explotando y tenemos que escucharlos más a ustedes, que tienen cosas como muy interesantes para aportar. Bueno, antes de responderte, que Aida estaba refiriendo sí a Mariana y a Dolores, se refiere a Dolores Ayerdi, que está en el proyecto que nos une una entidad que se llama CIEDEPAS, y que Dolores es una exponente de gran nivel de mediación comunitaria y que también está en el proyecto de mediación penitenciaria. Y Ricky, que decía mediación policial y mediación comunitaria y mediación en el ocio nocturno en conjunto con la policía española. A ver, esta pregunta que me haces es como cuando a mí me han preguntado qué era lo que más me gustaba del derecho, porque yo no me olvido que estudié abogacía y que durante muchos años ejercí solamente la abogacía de manera independiente, y que soy una agradecida de haber estudiado abogacía, que amo profundamente lo que significa estudiar y ser un profesional de la abogacía, ser un profesional como decían, como lo llamaban en el derecho romano, el advocatus, que era el llamado en consulta, y que creo que los profesionales de la abogacía tenemos que recordar qué mandatos sociales tenemos. Que nuestra profesión tiene que darnos de comer, sí, por supuesto, pero tenemos siempre los profesionales de la abogacía, y cualquier profesional tiene una responsabilidad social. Entonces, cuando me preguntaban qué me gustaba de la abogacía, yo decía, pero es que todo, no hay nada, puede haber algún derecho, alguna especialidad que me guste un poco menos, pero es como que no, porque me gusta el derecho, porque me gusta la abogacía. Entonces, cuando me preguntas sobre la mediación, es porque siento que la mediación no tiene techo, no lo tiene, y que podemos ir especializándonos, y que me parece que lo principal es tener una buena formación de base como mediadores, y luego poder especializarnos, sí, desde lo doctrinario y académico y desde la práctica, y pensar en esos diferentes territorios, como se le llama también desde la antropología, y me gusta mucho esto del territorio, en los que va a intervenir un profesional de la mediación. Entonces, tú podrás tener mediación comunitaria, mediación vecinal / comunitaria, que yo amo la mediación comunitaria porque creo que tiene un impacto justamente social
difícil de dimensionar, porque el vecino que va a una oficina de mediación o la vecina van con su todo yo completo. O sea, no es que va con el problema de la humedad, con el problema del ruido molesto, con el problema de la basura, no, va con este tema, pero va en su yo completo, va como trabajador, va como esposo, como esposa, como pareja, como amigo, como amiga, como hijo, como hija, como padre, va con su todo. Entonces se sienta para que lo escuchen sobre este tema, pero sale todo lo demás, ¿no? Aflora todo lo demás. Y la circularidad que se produce en la conversación con un mediador o mediadora genera que esto se multiplique cuando vuelve a su casa, cuando se junta con sus amistades, ¿no? Porque lo va a referir, ¿sí? Entonces creo que la mediación comunitaria es una mediación que hay que potenciar, que hay que potenciarla. Está muy desarrollada así en Argentina, con muchos profesionales de la mediación de manera voluntaria, pero siempre el profesional de la mediación tiene que estar también bien remunerado, ¿sí? Por su trabajo, y, y creo que es una mediación que hay que potenciar mucho más, eh, que es un campo absolutamente amplísimo, hay que potenciarlo desde un lugar también serio y profesional, sin que responda a intereses eh, eh, políticos. Y como diría un amigo mío, Gabriel Tubío, dice con la ideología de la paz, le llama a él, ¿sí? Esto es una frase de él. Eh, pero la mediación, uno piensa en la mediación familiar, sí, que es absolutamente necesaria y podríamos hablar largo y tendido, pero ya la tendrán Adriana Brametto conversando sobre mediación familiar. La mediación en el deporte, en diferentes aspectos del deporte y de diferentes territorios dentro del deporte. La mediación penitenciaria, penitenciaria con adolescentes, penitenciaria con adultos, con mujeres, eh, y en el amplio campo de lo que significa la mediación penitenciaria, que también es formación, es capacitación, es taller, es generar una cultura dentro de la cultura penitenciaria eh, absolutamente diferente, ¿no? Y la mediación en el ocio nocturno, que lo hemos estado conversando y que es un proyecto de la Universidad de Girona, de amigos como Xavier Pastori y Montserrat Soler, que es un proyecto de hace varios años y que yo tenía mucha ilusión de conocer y de hacerlo, y que tuve la oportunidad en este julio de poder llevarlo adelante, y que es una mediación con un trabajo desde lo físico muy intenso, porque requiere muchas horas que estás andando, caminando y relacionándote, y con aplicación de técnicas comunicacionales, de empatía y de mediación propiamente dicha, que a mí me ha parecido fascinante y de un gran aporte también para la comunidad, para la paz real en la comunidad, de generar cultura de cómo gestionar los malestares. Eh, Así es que esto, me referiste yo, mediación en la salud, mediación con adultos mayores, la mediación con adolescentes, la mediación educativa, tanto con los operadores adultos del sistema como con los niños y niñas, y también con los padres en el ámbito educativo, la mediación policial que refirió Ricky y que tiene también un desarrollo acá en España de de formación de policías mediadores, y que la mitad de la biblioteca dirá que es imposible y la otra mitad dice que es posible, y yo estoy del lado de la que es posible. Bueno, eh, la escuela el centro policial ha tenido un taller de mediación y métodos alternativos durante varios años. Así es que esto, no hay techo para esto. No, totalmente. Y yo creo que va a ser una herramienta, siempre ha sido muy útil, es muy útil y va a ser mucho más útil post pandemia, ¿no? Cuando terminemos y veamos las secuelas de todos nosotros. Eh, a nivel, sobre todo, salud mental, digamos que eso yo creo que va a tener un impacto en cómo vamos a gestionar todos los conflictos que tengamos a futuro cuando todo esto termine, esta situación tan extraordinaria. Y ustedes van a ser los que van a tener que mediar en esas situaciones, y es una herramienta súper valiosa.
y creo que si pudiéramos resumir, no sé qué opina la gente que nos está escuchando, pero yo creo que si pudiéramos resumir la charla, yo me quedo con, bueno, con palabras claves como la comunicación y con lo humano, ¿no? De todo el trabajo de ustedes, con quizás, corregime si me equivoco, Dani, ustedes son el primer escalón al sistema de justicia, ¿no? Al acceso a la justicia. Ustedes son un primer escalón, una primera llegada, que es la más humana de todas, ¿no? Uno cuando va quizás en una instancia de mediación, quizás por la privacidad que hay, ¿no? Por la confidencialidad que hay en ese marco, eh, es donde la persona puede exponer su conflicto más abiertamente que en otras instancias judiciales, quizás. Eh, Creo que es algo como para resaltarlo, para valorarlo un montón y para impulsarlo mucho más, ¿no? La clave de lo humano, que ustedes son la cara más humana del sistema de justicia, en algunos casos. No digo en todos, o sea, por supuesto va a depender de las circunstancias, del conflicto, de las personas, de los mediadores, pero se me hace como eso, bueno, una palabra como acercar, humanizar el conflicto y humanizar a las personas que están en el medio de ese conflicto, ¿no? Nos quedan muy poquitos minutos, ya estoy viendo. Igual, exacto. Me deben quedar 3 minutos, por ahí, un poquito más. Uf, nos ha quedado pendiente, que era de tu interés, porque dijiste el tema de la salud mental, cómo se trabaja en mediación con personas con capacidades diferentes, con personas con situaciones de salud mental en la que tienen curadores. Nos ha quedado pendiente porque es posible trabajar y es muy potente el trabajo que se hace en esos casos. Nos dice, y con, nos dice sí. pertenencia en territorio y... Esto es terrible, nos van a retar, no hemos respetado la hora. Esto en mediación no se hace, hay que respetar el encuadre inicial. Estábamos 1 hora como máximo. Simplemente, bueno, esto de comentar que en mediación, la primera cuestión es esto de decir qué se puede mediar y qué no. Para mí la primera cuestión es, yo escucho. Como profesional de la mediación, primero escucho. Conozco, diagnostico y después se toma la decisión de si se puede continuar en un proceso de mediación o no. Entonces, la oportunidad que yo he tenido en todos estos años ha sido de poder intervenir en situaciones llegadas al servicio que tenía que ver con personas con hipoacusia y pudimos trabajar con intérpretes de señas, con personas con dificultades físicas que tienen una cuestión desde lo emocional que se puede magnificar, con personas que tenían declaraciones de incapacidad y se trabajaba con los curadores y con su familia, pero que también me encargaba de poder conocer a la persona sobre la que íbamos a conversar en mediación, de tener un contacto directo con estas personas. Entonces, digo, es un espacio, y lo engancho con esto de acceso a justicia y acceso a la justicia. Una cuestión son los servicios de mediación o centros de mediación que están en el ámbito de los poderes judiciales y que considero que es acceso a la justicia, si la pensamos en términos de justicia como institución, y que no es esta señora de blanco con vendado los ojos y con la balanza en la mano que anda caminando por la calle, digo, es el ámbito del Poder Judicial, pero sí, es un acceso al ámbito del Poder Judicial y es un acceso a la posibilidad de construcción de soluciones sentidas como justas por las partes, ¿sí? Entonces, esto es del ámbito del Poder Judicial. Sí, es acceso a la justicia y es acceso a justicia, absoluta y totalmente. Y aunque no se esté en el ámbito del Poder Judicial, porque sean centros de mediación, que sean privados o que sean centros de mediación comunitarios, que estén en otros ámbitos del Estado, es acceso a justicia, porque es acceso a la construcción de soluciones que las partes las sienten como justas, ¿sí? Porque las han construido desde sus autonomías y de sus libertades, con la colaboración del profesional de la mediación, pero esa construcción es propia, ¿sí? La que sea,
un acuerdo o sin acuerdo, pero lo que construyeron en el proceso, que es transformador verdaderamente porque lleva a mirar la situación desde un lugar diferente, esto significa un sentir de justo, ¿sí? Porque me he sentido escuchado, porque me he sentido apreciado, porque he podido expresarme, como vos decías, ¿sí? Así es que, bueno, esto es lo que podría decirte de... Y así con la faz reparadora, ¿no? Tengo que tener una faz reparadora en la que está la reparación, si se llega a un acuerdo, si la persona está conforme, incluso es mucho más justa que cuando la determina un tercero, porque esa persona es la que participó y tuvo autonomía y es la que de verdad va a estar 100% conforme con lo que arregló, digamos, con el acuerdo al que llegó. Sí, y esto que decir reparadora, para hacer mención de la mediación penal restaurativa, que es propiamente la mediación penal es restaurativa, uh, más allá de que podamos hablar de justicia restaurativa en otros ámbitos, yo creo, tal como lo has dicho, que los procesos de mediación eh, eh, son restaurativos, son reparadores, en el sentido de eh, poder hacer sentir aliviado, poder hacerse sentir aliviadas las dos partes. O sea, el diálogo alivia, la empatía alivia. Y aliviar significa bajar ansiedad. Si bajas ansiedad, pensando en las neurociencias con las que comenzamos, si bajas la ansiedad, te sientes mejor, respiras mejor, piensas mejor, y tu vida es física y mental y por ende emocional es más saludable. Bueno, Dani, una última pregunta ya más de índole personal. Eh, Ups. no, dos. ¿Vas a volver? ¿Vas a volver a Madrid? Y no, y la segunda. En el transcurso de la charla contaste, bueno, que te preguntaban por qué habías sido abogada y por qué habías estudiado Derecho, que era lo que más te gustaba. Yo quiero saber cómo hiciste el clic de repente de ser abogada, cómo te interesó la mediación, qué fue lo que te llamó la atención, cómo te transformaste en abogada y mediadora, que no es lo mismo que abogada. Creo que ahí estuvo el pensamiento lateral intuitivo. Eh, Año 2002, 2003, una amiga ya me venía conversando, hablando sobre mediación. Veo el anuncio de que en Trelew, yo vivía en Trelew en ese momento, que viví durante muchos años también, de que se iba a dictar la formación en mediación y dije, yo tengo que hacer esto, porque esto a mí me va a ayudar en la profesión para ayudar mejor a la gente. Asumo que no tenía mayor conocimiento, no lo tenía, pero fue intuitivo y dije, esto seguro que me va a venir bien, yo lo tengo que hacer, y además lo traen a Trelew, no tengo que ir a Buenos Aires a hacerlo, después hice las pasantías, las prácticas sí las hice en Buenos Aires, pero digo, todo el curso lo puedo hacer aquí, no hay más vuelta. Claro. Y así fue que después me matriculé para mediadora en el servicio en la provincia, y después, bueno, rendí oposiciones para lo que fue la coordinación en Madrid, y lo que sentí es que eh, tenía la necesidad de estar en un espacio en el que pudiera darle respuesta más masiva a la comunidad desde el lugar de la gestión de conflictos. Y sentí que después de 10 años en el que había trabajado intensamente en la profesión y me había dado muchísimo y sentía que podía colaborar con las personas, sentí que desde ese lugar, desde la coordinación, podía amplificar cómo llegar a la comunidad en la colaboración de la gestión de conflictos. Y bueno, y como esto no tiene techo, bueno, por eso no paré. Entonces después necesité escribir, después necesité la radio, después necesité el día, y, pues, y así. Y enseñar en esto de encontrarme con personas que desean saber sobre mediación, y hay una circularidad a lo Freire de la enseñanza, ¿no? No está el maestro aquí y el otro que sabe más y el otro que no, aprendemos. ¿No crees que es una herramienta que debería estar en los colegios, en las instituciones? Digo, súper, que podés, Totalmente.
estar fijo, digamos, o formar a los chicos Sí. con algunas, digo, en construcción de ciudadanía, en poder dialogar, en resolver los conflictos de otra forma. Estaría, la verdad que me... Gracias, gracias por decirlo. Gracias por decirlo. Sí. Bueno, ves, tenés que volver, Dani. Gracias por decirlo porque sí. Tiene, a ver, mi amigo Danilo de Luise dice que la mediación es una opción cultural. Y podríamos hablar muchísimo sobre esto. Y él lo hablaría mejor que yo, seguro. Cuando dicen la cultura de la paz y la cultura del diálogo, sí, la mediación es una opción cultural, pero hay que tomar la decisión y sostenerla después. Entonces, sí tiene que estar en las escuelas, porque de los niños va a los padres, de los padres va a los niños y así a los operadores de educación. Y además, lo que significa gestión participativa de conflictos, herramientas comunicacionales, yo creo que debería ser transversal a todas las disciplinas, tecnicaturas, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que reaprender a cómo encontrarnos desde el diálogo y del aprecio por el otro. Con todo lo que nos cuesta, sí, nos cuesta, no es fácil, ya lo sabemos, pero hay que dar el primer paso. Ahí tenemos un aporte de diálogos colaborativos que nos dice que en algunas escuelas está. Ay, sí, Guillermo González, diálogo colaborativo, por favor, van a decir, le estoy mandando la propaganda. Sí, véanlo todos los días, porque tiene diálogos colaborativos maravillosos. Es cierto, se desarrollan en muchas escuelas a lo largo y ancho del país, pero tendría que ser política pública real en toda la educación. Claro, eso, sí, ahí se debería estar en todas las... Sí, porque si depende de cada jurisdicción, de cada provincia, bueno, vamos a estar un poco complicados hasta que todos lo implementen, ¿no? Pero la verdad que es una herramienta súper interesante. La parte de, no solo de cuando ustedes gestionan, sino la fase de docencia para la comunidad que ustedes pueden tener, el aporte, el gran aporte que pueden hacer. Estoy leyendo ahí. Graciela dice algo. Sí. ¿Cómo desde, o sea, un tercero que colabora? Pero si nos enseñan desde chiquitos. Es otra cosa. ¿Sí? Lo cultural, todo, incluso hasta para mejorar la convivencia, lo digo en lo que yo tengo más expertise, que es la parte de discapacidad, digamos, cuántas cuestiones de discriminación hay en las escuelas, cuántas, digamos, muchas veces por ignorancia, cuántos chicos no pueden o les cuesta transitar la escuela común cuando están integrados, y porque justamente a veces no tenemos herramientas para resolver esos conflictos cuando viene alguien que es distinto, ¿no? Otro que me interpela de otra manera. Entonces lo pienso y digo, epa, todo lo que ella está diciendo serviría para tantos ámbitos que nada. Y no te imaginas la cantidad de casos que se me aparecen así, que me cruzan, de situaciones que hemos tenido en mediación de papás con hijos, padres, madres con hijos, hijas en esta situación, y qué pasa en la escuela. Totalmente. Aún hoy la mayor cantidad de denuncias o de reclamos están porque las escuelas tenían incluso el ingreso, y bueno, todas esas son cuestiones culturales que hay que cambiar o resolver de algún modo, ¿no? Porque ahí hay un conflicto. Porque muchas veces lo que pasa a los padres de los chicos con discapacidad es que dicen, bueno, ya acá me negaron, ¿qué hago? Inicio un amparo para que le den una vacante, la sigo peleando a toda costa para que él entre en este lugar porque él tiene el derecho, pero después ¿con qué te encontrás? Con un lugar donde no te va a recibir bien, porque no está pudiendo gestionar esa llegada de alguien distinto, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cosas por trabajar. Porque incluso hay casos de personas que lo han hecho y después de verdad que le han pasado muy mal en el transitar y se han tenido que ir porque de verdad ese colegio no los quería ahí. Entonces, ustedes podrían haber aportado un montón en ese ámbito. El aceptar bueno, un par de cositas y ya iremos cerrando, si no los vamos a agotar. Una es que, bueno, acá Guillermo en Diálogos Colaborativos dice que en Cava hay programas de alumnos mediadores de 1997, en Puerto Madryn
durante mucho tiempo también se desarrolló el programa de alumnos mediadores, que es fabuloso. También pensaba en cuántos profesionales de la docencia han, han hecho la formación en mediación, porque también es importante que los operadores de la educación, en un mundo posmoderno como el que vivimos, que no es el mismo mío, que soy bastante mayor que tú, en el que los docentes están absolutamente interpelados de una manera diferente, y yo me saco el sombrero y mi admiración por ello, que también cuenten con estas herramientas, ¿sí? Porque, porque lo distinto no es el problema, el tema es cómo lo distinto me interpela a entenderlo, a comprenderlo y a esto, a apreciarlo, ¿no? Y gestionar cómo hacerlo y qué hacer, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, acá hay un diálogo ya entre Graciela y diálogos, que me encantó, ya se están esperando Sí, así que bueno, buenísimo. sí, muy bien. Bueno. Generamos redes, eso está bueno, que este vivo que ustedes FUNPEDER generen otras redes. Bueno, buenísimo que se poniendo en contacto ellos dos, y esto no hubiera pasado si vos no hubieras tirado todos estos conceptos. Y tú, y vos preguntándome. No voy a abusar más de tu generosidad. Vamos a despedirte, agradecerte porque... Tengo una clase, tengo una clase ahora, cierro contigo y entramos en una clase con Adriana Brametto. Y aparte es tardísimo ya, o sea, nosotros estamos a la tarde, pero vos tenés un par de... Todo bien, todo bien, todo bien, muy feliz, muy agradecida de corazón con ustedes, con vos, que sos un amor total, y con todas las personas que se unieron y que aportaron. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón total.